Buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad de Villarrica con Claudia Vázquez, nuestra invitada de hoy al seminario Repensar las Matemáticas, a quien agradecemos muchísimo esta sesión, a pesar de todos los problemas que tiene Chile en estos momentos y a pesar de que tuvimos que posponer la sesión y bueno, todas estas situaciones en las que nos hemos visto envueltos. Claudia aceptó hacer esta sesión. Te lo agradecemos muchísimo, Claudia. También te agradecemos mucho habernos recibido aquí en esta universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde donde estamos transmitiendo, y nos recibió en esta, su oficina, su bonita oficina, llena de materiales didácticos. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Blanca. Bueno, agradecer a Blanca la invitación y bueno, iniciar la conversación. Gracias a Blanca también por venir desde Osorno hasta, bueno, desde México a Osorno, de Osorno hasta Villarrica, al campus Villarrica de acá, y esperamos que sea de utilidad el seminario de hoy. Sí. Vamos a escuchar la semblanza de Claudia, que a continuación nos van a poner. Por favor. Bueno, esta es Claudia, nuestra invitada. Como ven, tiene un currículum muy impresionante y muy bonito. Y en esta sesión vamos a estar platicando con ella alrededor de 3 de sus artículos que están puestos en la plataforma del seminario Repensar las Matemáticas, aunque la sesión va a estar dirigida principalmente al primero y al segundo. Créanme, los 3 son muy disfrutables. Uno es el de la revista Números, Enseñanza de la Probabilidad en Educación Primaria, un desafío para la formación inicial y continua del profesorado. El otro es de Rencima, Surgimiento del lenguaje probabilístico en el aula de educación primaria. Y el otro es de la revista Educación Matemática,
que se llama Aproximación al conocimiento común del contenido para enseñar probabilidad desde el modelo del conocimiento didáctico. Los tres marcan pautas de las líneas de investigación de Claudia y además nos hacen ver cómo va haciéndose preguntas cada vez más concretas y cómo el análisis de ciertas cosas también le va marcando rumbos hacia qué investigar, hacia cómo proponer, hacia qué hacer en este campo que es la didáctica de la probabilidad. Yo disfruté mucho leer tus 3 artículos, Claudia, fue muy bonita experiencia. Y me gustaría comenzar preguntándote por el artículo de la revista Números, que es el más antiguo, que es el de 2014. Y en ese artículo tú nos hablas de un análisis que hacen Alfonsina y tú sobre los currículos españoles y chilenos, y también miran esos currículos a través de estándares internacionales que han hecho análisis sobre cómo enseñar la probabilidad en los niveles básicos. Y se concluye que hay una tendencia a establecer un desarrollo progresivo del conocimiento probabilístico a lo largo de todo el nivel básico y una preocupación por la vinculación de estos conocimientos con otros ámbitos del saber y con la vida diaria. Entonces, el desglose que haces es muy interesante, no solo por este desglose que va apareciendo y por la forma en que así como que hasta parece que yo creo que está hecho un poco adrede y que sí están tomando tanto los currículos españoles como el chileno, estas directrices internacionales que ya se venían dando sobre esta preocupación de la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Digo, perdón, de la enseñanza de la probabilidad. Pero también lo que yo noté es que hay una relación entre la probabilidad y la estadística. Se favorece una relación entre la probabilidad y la estadística. Entonces, me gustaría mucho que nos contestaras en qué favorece esta vinculación al desarrollo del razonamiento probabilístico en particular. Y también, ¿qué dificultades se pueden llegar a presentar con esta vinculación entre estas dos vertientes? Bueno, primero contar un poquito, qué bueno que hayas disfrutado las lecturas. El artículo de la revista Números que señalas tenía por finalidad hacer como un barrido sobre lo que requieren conocer los profesores para enseñar probabilidad en educación primaria, educación básica. Y esto era un poco a raíz de que en Chile el año 2012 surgen las nuevas bases curriculares, donde se incluye, al menos en el currículum chileno, por primera vez la enseñanza tanto de la estadística como de la probabilidad de manera continua a lo largo de toda la escolaridad, desde los 6 años de edad en adelante. Entonces, esta es un poco la idea de ese artículo, de dar a conocer cuáles eran los objetivos de aprendizaje que deben propiciar los profesores en estos niveles escolares. Y para ello analizamos el currículum chileno a la luz de otros currículums, por ejemplo, el currículum norteamericano, que tiene bastante trayectoria, que ya desde el año 2000 incluyen la enseñanza tanto de la probabilidad como de la estadística desde los primeros niveles educativos, y compararlo un poco también con el currículum de España, pues el currículum nacional chileno se fundamenta mucho en el currículum español en aquel tiempo. Entonces, por eso un poco la idea de establecer esta vinculación entre los distintos currículums. Bueno, y ahí, como también tú bien mencionabas, se ve una vinculación entre lo que es el estudio de la estadística y el estudio de la probabilidad, y nosotros consideramos que esta vinculación es positiva, pues en cierta forma puede ayudar a desarrollar nociones, por ejemplo, desde el punto de vista frecuentista de la probabilidad, el registro de datos, interpretación de tablas, ir viendo, por ejemplo, con esta visión frecuentista, cómo las tendencias cómo se va observando una tendencia a medida que aumentamos el número de lanzamientos de una moneda, por ejemplo.
Entonces, eso es lo que se pretendía con ese artículo. Ver qué pasaba en un currículum chileno a la luz de los otros currículums. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero tiene sus dificultades, ¿no? Sí. Claudia, por ejemplo, meter probabilidad frecuencial en los niños y esta situación de estar como a la luz de traer datos, de estar tomando datos. Entonces, y pensando, por ejemplo, en esa probabilidad frecuencial que si la ponemos a la larga es si la pensamos como esa convergencia hacia la probabilidad teórica, entonces tendría sus problemas, sus propios problemas, ¿no? Claro, porque muchas veces en educación básica, o sea, de hecho en educación básica no cuentan con las herramientas matemáticas para poder observar claramente esa convergencia. Pero sí el currículum chileno hace mucho énfasis en el uso de software para poder simular y ver cómo se va dando esa tendencia a aumentar el número de ensayos. ¿En nivel primaria, Claudia? Sí. Ah, qué sí, maravilla. Manipulando de datos y uso de software, aplicaciones para simular. Sí. Mira, muy bien. No sabía. Sí, de hecho, en varios cuando analizamos el currículum, hablaba del cálculo de probabilidad o experimentos sencillos, simulándolos ya sea de manera manual o mediante la utilización de software. Y entonces tiene la ventaja de que pueden hacer Y que no requiere de tantas herramientas teóricas matemáticas para poder establecerlo. Sino que el software viene a hacer un apoyo para el estudiante. Muy bueno. En tu artículo de la revista Educación Matemática, haces un diagnóstico del conocimiento didáctico matemático del profesor de la educación básica de Chile, centrándote en la dimensión matemática y en particular en su conocimiento común. Ay, bueno, los resultados no fueron nada alentadores, pero expresas que ningún reactivo superó el 22.4% de aciertos. Eso, bueno, es triste, pero yo creo que también es una realidad que en diversos sistemas educativos se están dando y que no está reportado además, y que aquí tenemos la ventaja de que tú sí lo estás reportando. Lo que me llamó a mí la atención es que las preguntas más críticas, con aún menor porcentaje de aciertos, fueron la 1, 3, 5 y 7. Y la 1, 5 y 7 están vinculados con el concepto de independencia. Un concepto nada simple, que si lo ponemos también desde la perspectiva teórica es bastante complicado. Y el otro, la respuesta 3, está vinculado con la capacidad combinatoria. Y la capacidad combinatoria, bueno, por lo menos yo lo que recuerdo de mis estudios de nivel básico, digamos, en combinatoria siempre fue permutaciones, combinaciones. Siempre que pensamos en capacidad combinatoria, estamos pensando en este tipo de cuestiones, en factoriales, en que si importa el orden, si no importa el orden, ese tipo de cuestiones. Entonces, me gustaría que tú nos hablaras sobre estas dificultades que se presentaron en estos dos conceptos particularmente. Bien, en el artículo que señala Blanca de la revista Educación Matemática, sí, en el fondo este artículo viene a dar continuidad al estudio que realizamos porque era parte del trabajo de tesis doctoral. Entonces analizamos primero el currículum, qué decía el currículum, que eso es lo que se reportó en el artículo de la revista Números del 2014, y ahí nos dimos cuenta que el profesor era llamado a enseñar una diversidad de conocimientos para los cuales en muchos casos no fue preparado en su formación inicial universitaria. No fue preparado y desde el Ministerio de Educación en Chile
se hace el llamado a ceñirse a estas bases curriculares. Sin embargo, se entregan muy pocas herramientas para fortalecer a los profesores en torno a la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Se ofrecieron algunos cursos en regiones, pero no fueron cursos masivos que entregaran herramientas a todos los profesores. Entonces, eso nos llevó a plantearnos la pregunta de qué estaba sucediendo con los profesores en el fondo. Cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades en torno a la enseñanza de la probabilidad específicamente, de manera de poder generar a partir de esos datos programas de desarrollo profesional docente. Y por eso se confeccionó un cuestionario a partir de la literatura que consideró los principales sesgos y errores en el aprendizaje de la probabilidad, y dentro de esos documentos aparecía el concepto de independencia como uno de los más difíciles de abordar. Y por eso hay varias de las preguntas de esta parte del conocimiento común que apuntan al conocimiento en torno a la independencia de sucesos. Y ahí planteamos situaciones como, por ejemplo, lanzar una moneda, y qué pasa si la moneda en 8 lanzamientos mayoritariamente da sello. ¿Qué irá a ocurrir en el 9º lanzamiento? Entonces los profesores, gran parte de ellos, como tú bien señalabas, hay porcentajes de respuestas correctas, decían que si aparecía lo que era la resencia positiva y negativa, que si había dado muchas veces sello, lo más probable es que nuevamente diera sello, pues ya había dado varias veces sello, o que como no había dado sello nunca, ya era hora que diera cara. Sí, que diera cara. Entonces, en el fondo, ellos no ven esto como sucesos independientes, sino que lo ven como si en cierta forma la moneda tuviese memoria y recordara lo que había sucedido anteriormente. Sí. Entonces, por eso nos enfocamos bastante en ese tipo de preguntas, y consideramos que la independencia, bueno, como lo reporta la literatura, es uno de los conceptos más difíciles de abordar con los niños pequeños. Pero también ocurrió que después realizamos una capacitación donde pedíamos a los profesores trabajar con los niños y plantear este mismo tipo de preguntas a los niños, y evidenciamos que los niños, mientras más pequeñitos eran, sus respuestas eran más correctas. Sí, ¿de verdad? Sí, pese a que no sabían mucho de probabilidad, pero ellos decían, no, porque no depende de lo que ya sucedió, puede suceder cualquier cosa. Entonces eso resultó súper bonito e interesante, porque en el fondo los niños tenían más claro el concepto que los profesores. Y vimos que a medida que, por ejemplo, eso que trabajamos con niños de 3º básico, recuerdo, y con niños de 6º y de 8º básico. Y ya los de 6º empezaba a aparecer todo esto de la resencia y todo. O sea, me parece que a medida que van estudiando, avanzando en los niveles, como que en lugar de educarnos, nos vamos como deformando un poco. La teoría no se forma. ¿Pero será en la escuela o será la experiencia, la edad? Puede ser la experiencia también, porque ellos recurrían ya en los cursos superiores mucho a un juego de azar que hay acá en Chile, que es el Kino, una especie de lotería. Y ellos decían, no, es que mi mamá dice que mientras más veces juegue la lotería, cada vez tiene más posibilidades de ganárselo, porque como nunca ha ganado, entonces como que esas experiencias quizás van como contaminando, por así decirlo, como su visión de la probabilidad, que cuando eran más pequeñitos era más pura y más certera. Menos influenciada por sí. lo que estaba pasando. Sí. Y es que es muy difícil ese concepto realmente. Sí. Yo doy clases de probabilidad en la universidad y comprender qué es la independencia, o tú sabes, por ejemplo, todas las pruebas de hipótesis, la mayoría de las pruebas de hipótesis suponen independencia. Y eso es lo último que se verifica en los datos, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo de combinatoria, también sucede un poco lo mismo, porque cuando analizamos el currículum vimos que todo lo de
de la combinatoria estaba en el último curso de educación primaria, Ujú. el octavo año básico, y que bueno, los profesores por lo general no lo analizaban, no lo veían, pero sí con los chiquititos, en un segundo básico hicimos una experiencia de vestir a una muñeca. Ajá. Para vestir una muñeca, no recuerdo bien, pero por ejemplo con 3 poleras de distintos colores y dos faldas, Ajá. y ellos iban ensayando y deducían el principio multiplicativo a partir de esa experiencia con la caja de muñecas. Ay, mira, Sí. qué bien. Sí. Y ya después presentamos esa misma actividad a niños más grandes y trataban de buscar la fórmula, no manipulaban, porque los chiquititos iban directamente a manipular y en algún momento después de manipular varias veces dicen, no, pero no es necesario porque hay que multiplicar. En cambio, los grandes, los niños ya mayores no querían manipular, sino que buscaban directamente la fórmula. Decían, no, pero si para esto tiene que haber una fórmula, tiene que haber una fórmula. Y eso, a la búsqueda de la fórmula, los cegaba, de cierta manera. Y no llegaban a deducir el principio multiplicativo. Mira, Sí. o sea, los niños en realidad era más complicado era más complicado cuando se tienen fórmulas. Sí. Y es Porque que ellos buscan como una fórmula, porque una fórmula se lo tiene que dar en el fondo. Es ese el pensamiento. Y no que lo puedan deducir a partir de ir ensayando y ir probando de cuántas maneras diferentes vestir. Mira qué interesante. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Generalmente lo que nosotros como más adultos hacemos ya no es experimentar, sino es buscar la fórmula que nos va a dar. Sí, me causa mucha curiosidad porque muchas veces cuando tienen que realizar, cuando tienen que realizar cálculos igual, si es independiente, o sea, si están haciendo una unión o una intersección, la pregunta es, la pregunta que hacen los estudiantes es que si tienen que multiplicar o sumar. Claro. Es que eso vimos también, que los niños pequeños están más abiertos a manipular, a equivocarse, a ensayarlo una y otra vez. En cambio, ya los niños sobre los 12 años aproximadamente, es como que no quieren equivocarse y que tiene que existir una fórmula para esto y no quieren pensar, en el fondo, como que en cambio el más pequeñito quiere pensar y se las ingenia para deducir algo. Para dar una respuesta. Sí, para dar una respuesta, sí. En cambio, el más grande está más estructurado y se queda en tratar de recordar alguna fórmula memorizada y que no comprende muchas veces de qué es. Aquí lo difícil es ver cuándo estructurar, ¿no? Sí. O cómo estructurar, porque de manera que eso no se pierda, lo que había de más pequeñito, que era más puro y más adecuado, que no se pierda en el transcurso de los cursos. Claro, sí, qué complejo es. Sí. Pero sí, bueno, si pasamos a tu otro artículo, de 2018, que ese fue el que más me gustó, Claudia, el de 2018, porque muestras cómo se podría potenciar el lenguaje cotidiano de los niños. Además, ahí sí hay una experiencia con los niños, en nosotros dos no, es más una experiencia, pero aquí sí muestras una experiencia con los niños, de las primeras nociones de azar y probabilidad. Me gustaría que ahondara sobre dos afirmaciones que enuncias ahí porque me parecen claves. O sea, esas son las dos afirmaciones que tú haces, y una es que hay un estrecho vínculo entre las expresiones de uso común y el lenguaje probabilístico, que es un poco lo que... Pero por otro lado dices que los conceptos probabilísticos son complejos y con un alto grado de abstracción y que pueden constituir una barrera para el aprendizaje de los estudiantes. Es un poco lo que estábamos comentando en este momento. Entonces, ¿cómo pueden convivir estas dos vertientes aparentemente contradictorias en un mismo campo? Pareciera una contradicción, o sea, como que al mismo tiempo están muy vinculados con el lenguaje común y el lenguaje probabilista,
pero los conceptos probabilísticos son abstractos y forman una barrera para él. ¿Cómo pueden convivir estos dos en una misma cuando tú citas ahí el estrecho vínculo entre las expresiones de uso común y el lenguaje probabilístico? Ahí esa experiencia consistió en trabajar el lenguaje probabilístico con los niños sin que ellos tuviesen que calcular nada, sino que se generó una actividad donde se presentaron distintas fichas con afirmaciones. Y había un tablero con distintas escalas de posibilidad de ocurrencia que iba desde lo imposible hasta lo seguro. Hablaba de lo imposible, algo poco posible, algo seguro, algo poco seguro y algo seguro. Entonces ellos tenían que ir clasificando estas distintas afirmaciones en algunas de estas categorías. Entonces, ahí afloraban nociones como que cuando algo es imposible. Y se veía que había una relación entre lo que ellos usaban del lenguaje común con este lenguaje de probabilidad, con este lenguaje probabilístico. Y que a partir de esta clasificación de cuando yo digo que algo es imposible, por ejemplo, había una ficha que mostraba decía que el volcán Villarrica haga erupción durante este año. Esa ficha era bastante a propósito porque hace poco había hecho erupción el volcán que tenemos acá en Villarrica. Y entonces, que desde aquí lo vemos. Y que estaba en ese momento continuaba con alerta naranja, entonces era muy posible que fuera a realizar erupción nuevamente, pero no sabíamos qué tan posible era en términos cuantitativos. Sí. Entonces ahí ellos iban viendo eso y también veían que que decíamos que era muy posible porque conocíamos información al respecto. Información que en cierta medida condicionaba el grado de posibilidad que estábamos asignando. O bien había otra ficha que decía puede que llueva durante los próximos 5 días. Cuando se realizó eso también estábamos en invierno. Y estamos en el sur de Chile, que es muy lluvioso, entonces también era muy imposible que fuera a llover nuevamente durante los próximos días, porque llueve mucho. Entonces ellos veían cómo esa información previa que tenemos respecto a algo va a condicionar en el fondo en cómo lo vamos clasificando, de acuerdo a esta escala cualitativa de posibilidad de ocurrencia. Por eso se afirma que hay un vínculo en este lenguaje común, que también está condicionado por las experiencias, y este lenguaje probabilístico en términos de escala cualitativa que después me va a llevar a cuantificar la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Sí, en ese sentido ahí va esa afirmación. Y la otra afirmación, bueno, que dice que son complejos y con un alto grado de abstracción y pueden constituir una barrera para el aprendizaje de los estudiantes. Los conceptos probabilísticos se refería a que muchas veces hemos observado también que el profesor dice, ya, hoy es la clase de probabilidad y la probabilidad, los casos favorables, es partido por los casos totales. Y presenta todo de manera muy axiomática, quizás muchas veces, o muy teórica, y no hace este nexo entre las experiencias de los niños, conocimientos previos, o por ejemplo esta misma escala cualitativa, que tengo que distinguirlo de alguna manera cuando algo es muy posible de algo que es posible. Entonces a eso se refiere, que en el fondo tengo que hacer ese paso y no presentarlo así de manera tan seca, en el fondo, el contenido, sino que hacer como un enganche, un trabajo previo desde el contexto de los estudiantes. Y también hablas un poco ahí en ese mismo artículo un poco de probabilidad subjetiva, ¿no? Sí. Porque en realidad lo que estás ahí como favoreciendo es como que sí, a partir de sus experiencias comiencen a tener esta opinión que a la larga va a ser probabilidad subjetiva, ¿no? Exactamente, cuando ya la cuantifique y vea la probabilidad que ocurra tal cosa, dado que ocurrió lo otro, ya va a ser algo más subjetivo. De hecho, ahí la profesora en esa clase también discutía, ¿qué pasaría si en lugar de estar en el sur de Chile realizando esta actividad yo con ustedes,
estuviésemos en el norte de Chile, en Antofagasta, donde es seco y nunca llueve, ¿dónde tendríamos que situar esta tarjeta? Y los niños decían, no, es imposible, porque este es el norte y hay sequía y nunca llueve. Entonces veían cómo eso iba cambiando en función de la información previa de la cual ellos disponían. Fíjate que dijiste algo muy importante, porque esta es probabilidad condicional. Y generalmente la probabilidad, y que ya no estamos hablando de, o sea, no hay independencia. Si ayer llovió, entonces hoy es posible, hay más probabilidades que llueva. O sea, ya no estamos hablando de la moneda que no se ve influida, que no tiene memoria. Y fíjate cómo son dos conceptos muy, muy diferentes que de alguna forma ya estás introduciendo con los chiquillos desde el nivel primaria, desde un nivel muy intuitivo. Sí. Y que los tienen, ¿ah? Sí. Que corroboramos que los tienen. Entonces, quizás si los profesores trabajaran a partir de esas ideas intuitivas que tienen los niños tan ricas, a lo mejor después sería más fácil hablar de una probabilidad subjetiva o de la independencia del suceso y de algo más matemático, por así decirlo. Porque la probabilidad subjetiva, precisamente porque es condicional, llega a ser complicadísima, entonces muy abstracta, entonces eso... Pero a nivel intuitivo, pequeñito, la manejan. Sí. Lo curioso es que los profesores que tanto, ¿no? Sí. Es muy curioso esto que nos estabas comentando, que de alguna manera también lo había trabajado Fishbein. Sí. Y diciendo cómo las intuiciones de los niños eran más puras y que favorecen el aprendizaje de la probabilidad. Que las intuiciones con respecto a la probabilidad de los Yo creo que ese es el llamado también hacia los profesores, a trabajar a partir de esas intuiciones y a desarrollar esas intuiciones de manera adecuada, cosa que cuando ya lleguen a la enseñanza media o secundaria en Chile, entiendan mejor una probabilidad subjetiva, por ejemplo. Sí. Porque ya van a haber trabajado a nivel más intuitivo y quizás se les va a hacer más fácil entender toda la parte más teórica, más mecánica del tema. Vamos a pasar, lamentablemente, no es algo que estuviera en nuestras manos. No pudo estar con nosotros Luis Pinofán, que era nuestro otro dialogante con nosotros, pero bueno, sabemos que está con nosotros. De todas maneras, a la distancia. Pero vamos a continuar con las preguntas que nos hacen las personas que estuvieron, que ya viste que ya son muchos comentarios los que tienes en el foro. Bueno, agradecer los comentarios también y dentro de la semana me comprometo a ir contestando la mayoría de ellos. Muchísimas gracias, Claudia. Mira, aquí hay un comentario que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que es de Hortensia Reyes Romero. Ella trabaja en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y nos pregunta, te felicita por elegir este tema del aprendizaje de la probabilidad. Yo también te felicito, Claudia. Es un tema muy bonito. Y dice, y ella pide que le amplíes de acuerdo a tus conocimientos qué estrategias y recursos debemos considerar dentro de nuestra planeación didáctica al momento de diseñarla para alcanzar los logros esperados y que este aprendizaje sea significativo para nuestros alumnos. Bueno, un poco también la respuesta se basa un poco en lo que hablábamos recién, que hay que, sobre todo los más pequeñitos en educación primaria, hay que trabajar mucho a partir de estas intuiciones, utilizar mucho material concreto, que ellos manipulen, que realicen los experimentos, que ensayen y que puedan a partir de esos resultados ir elaborando argumentos. Entonces, mucho a partir del material manipulativo, más que tanto centrarse en la fórmula muchas veces, porque los profesores por lo general hemos visto que están preocupados de que los chicos se aprendan la fórmula
y después empiezan a sumar probabilidades y como que la probabilidad se diluye y ya no estoy en algún momento, dejo de estar en una clase de probabilidad y estoy en una clase de aritmética. Sí, entonces, de matemáticas. De matemáticas, de sumar fracciones, etcétera, o de calcular porcentaje, y la probabilidad desaparece. Entonces, entonces se ve ese apuro del profesor porque aprendan la fórmula, porque sepan cuándo hay que sumar o cuándo hay que multiplicar, pero más que eso hay que irse al trabajo con las intuiciones, con materiales manipulables adecuados. Sí. Claudia me mostraba antes de la sesión muchísimas fotos y cosas que tiene de esos de chiquitos trabajando con materiales y viendo, pero bueno, lamentablemente por la prisa que tuvimos en esta sesión no pudimos llevar a cabo más, tener más preparado eso, pero bueno, trataremos de ponérselos en la página para que ustedes vean esas fotos con esos niños manipulando cosas y poniendo preguntas de la que me acuerdo que mencionabas, era algo así como ¿cuál es tu color favorito? Sí. Y entonces todos iban poniendo en un diagrama, como en una especie de diagrama, pero pues no era un diagrama, sino que era una cartulina grande en donde ellos tomaban como especies de fichas, iban colocando, no, a mí me gusta el rojo, a mí el amarillo, y se iba viendo cómo era el comportamiento de las gráficas. Ajá, una especie de gráficas, de barras, en donde los chiquitos iban colocando el color favorito y se iba viendo la tendencia de cuál era el color favorito en el total, o cómo llegar a la escuela hoy. Se vinieron en bicicleta, en autobús, en moto, en vehículo. Entonces se les entrega un dibujo que ellos pinten como vinieron a la escuela hoy y que lo vayan graficando o que lo representen de alguna manera. ¿Cómo vamos a representar o cómo podemos saber cuál es el medio de transporte más utilizado dentro de los estudiantes del curso? Y ellos van pegando y si queremos saber más respecto del colegio, cuál es el más utilizado, salen a encuestar a los distintos cursos. Y eso también los ayuda, por otro lado, a desarrollar personalidad, a ver que pueden salir fuera de la sala de clase a trabajar estos conceptos o resolver problemas cotidianos, quizás del colegio. Entonces hay varias actividades en que ellos se involucran. Mira qué bonito, muy interesante, Claudia, nos tienes que dar clases de eso. Fíjate que me llamó mucho la atención la pregunta de Hortensia, porque también ella menciona, bueno, que son los profesores de educación primaria, los de nivel básico. Pero después Fabiola le contesta que no solo los profesores de primaria, sino que, bueno, se está refiriendo a que hay más profesores de otros cursos. Y es que yo también pienso que hay un problema fuerte en las generaciones, por ejemplo, que ahorita están llegando a secundaria o a universidad, porque no traen ese bagaje de probabilidad y estadística, esto que apenas se está insertando dentro del currículo, que apenas se le está pidiendo a los profesores que comiencen a manejar. Digo, esto que tú me platicas es con niños, con chicos que ahorita están, pero por ejemplo, los estudiantes con los que yo trabajo, pues no tuvieron ese tipo de experiencias, ¿no? Y que tampoco los profesores los tuvieron. Entonces sí hay un problema. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, pues si no lo tienen, yo creo que este tipo de experiencias igual podrían ayudar a los profesores y a los estudiantes de unos niveles superiores, ampliando ese panorama, porque pues si no lo tienen, pues hay que dárselo y no hay que lamentar mucho que... Y muchas veces también hacer que tomen conciencia que de una u otra forma ellos sí están trabajando su contenido, a lo mejor muchas veces en el aula. Porque, por ejemplo, nos ha tocado en trabajos con profesores mostrar actividades, por ejemplo, la del color favorito o la elección del presidente de la clase, del curso, y dicen, pero eso es estadística,
y lo puedo vincular, o no se me había ocurrido que lo estaba, y se dan cuenta que lo estaban haciendo, pero no de manera consciente. Claro. Entonces también concientizar a los profesores y que se den cuenta que ellos lo pueden hacer, pese a que no recibieron esta formación o que no tuvieron estos cursos durante su formación inicial docente. Y apoyarlos también a que sean conscientes de esto. Sí, que sean más conscientes de qué es lo que están enseñando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y de que se puede, porque tienen miedo reconocen la utilidad de la probabilidad y la estadística, pero tienen miedo a enseñarlo. Entonces también va a quitar un poco ese miedo. Sí. También. Y lo cierto es que, bueno, yo creo que si los profesores se ven influidos por este tipo de cuestiones que tú estás viendo, pues nuestro futuro va a ser más esperanzador, ¿no? Sí. Precisamente hay una pregunta de Fabiola que también nos agradó, que te dice en el artículo que presentan, Enseñanza de la probabilidad en educación primaria, un desafío para la formación inicial y continua del profesorado, describen una serie de objetivos de aprendizaje para los 6 niveles educativos básicos y sus respectivos indicadores. Sin embargo, tienen una forma de medir los niveles de logro respecto a los indicadores, porque considero que es importante trazarse objetivos, pero ¿cómo saber si se están logrando? Sí, ese es un tema que está al debe en nuestro actual currículum. Aparecen los objetivos de aprendizaje para las distintas temáticas y los distintos cursos, y hay indicadores, pero no hay niveles asociados a esos indicadores de logro. Sí hay ejemplos de actividades que se pueden realizar y que atienden a esos indicadores, pero no hay niveles estipulados. Quizás ahí también estamos un poco al debe y se tendría que tender a definir quizás ciertos niveles para que el profesor sepa dónde se encuentran sus estudiantes y que pueda ir avanzando dentro de eso. Quizás sea un trabajo importante de realizar en ese sentido, de tratar de definir esos niveles y actividades para esos niveles. Claro. De enseñanza y aprendizaje. Porque sí es muy importante la evaluación de los currículos. Sí. Es algo como que marca la pauta, en el fondo, el camino a seguir. Claro, sí. Claro, porque después se vienen unos currículos, se quitan, se ponen otros, y no se evalúan. Entonces es algo como que sí habría que considerar, pero desgraciadamente es algo más que va más allá de las aulas, que va más allá de los profesores que nos dan o de los formadores. Sí. En ese sentido sería interesante definir niveles de logro. Sí. O que se pudiera influir de alguna manera como la NCTM está influyendo en el currículum de todo el mundo, de hecho, también ver la forma de vincular. O bien niveles de razonamiento probabilístico, que sí he visto algunos artículos de Ernesto Sánchez que él habla de niveles de razonamiento probabilístico. Entonces, quizás cómo vincular esos niveles con estos objetivos de aprendizaje y generar estos niveles para los indicadores de logro. Pero fíjate que aunque se tuvieran los niveles, Claudia, ¿cómo evalúas? Sí. O sea, ya tienen los niveles y ahora esto es a nivel prácticamente nacional, porque los currículums son nacionales. O sea, es un currículum que todos los colegios de Chile tienen que cumplir. Sí. Bueno, y todos, porque también en el currículo de España también, todo España tiene que cumplir, el currículo de México también. Y en ese sentido las evaluaciones también se pueden ver deficientes porque lo que se evalúa no es qué es lo que comprende el alumno de probabilidad, sino que si sabe aplicar la fórmula. También si eso sabe es hacer otra cosa, sí. Y no si comprende qué es una probabilidad o qué diferencia entre una probabilidad y una posibilidad de ocurrencia. No se evalúan esas cosas. Se va al resultado, a la mecánica muchas veces. Sí, que es Y quizás por eso los profesores también terminan realizando una clase de mecánica en lugar de una clase de una comprensión en profundidad del concepto. Claro, porque también los estándares internacionales, que es lo que están evaluando y que están evaluando a las escuelas,
la rendición de cuentas finalmente. Sí. Y que la pontificia está muy bien colocada, pero eso no. Hay una pregunta también de Claudio Valdés, que es una pregunta que es muy, muy agradable, que dice, bueno, agradable y difícil. Dice, y además aclara que es para la doctora, para ti y para todos los participantes de este foro. Yo creo que es una pregunta que él tiene real. Y dice, me surgió una duda que me gustaría que fuera respondida. ¿La probabilidad puede ser comprobada? Ya que partiendo de esta pregunta existen dos vertientes que hay que tomar en cuenta. Si no puede ser comprobada, existe la posibilidad de que el alumno se le enrede más en relación de aspectos matemáticos, ya que no habría manera de comprobar lo que se estaría enseñando. O bien, si es posible comprobarla, qué tan laborioso va a ser el poderlo explicar de manera asertiva para nuestros alumnos, ya que, como sabemos, tienen serias deficiencias en la parte de matemáticas al día de hoy, según los estudios a nivel internacional. O sea, según los estándares que estábamos platicando, que no siempre evalúan el currículum, sino que más bien evalúan eso que ellos consideran que debe ser. Sí, yo creo que más que si la probabilidad puede ser comprobada, que es importante también ver entre lo que ocurre entre la probabilidad y la estimación que pueda realizar una probabilidad y la probabilidad teórica que pueda obtener de ese suceso, de ese evento. Y en ese sentido tenemos que llevar la argumentación de los estudiantes que sean capaces de ver que hay una probabilidad teórica por un lado, pero que se puede ver influenciada y que puede llevar, como tú muy bien decías abajo, a que cambie esa probabilidad. Por ejemplo, que salga muchas veces cara, o que la probabilidad, lo que pasa con la moneda, que sea un medio, la probabilidad de que salga cara. Eso no quiere decir que en el 50% de los casos va a salir cara y en el otro 50% va a salir cero. Claro, puede ocurrir cualquier cosa, que si yo la lanzo 100 veces, las 100 veces sea cara, o que a lo mejor 50 y 50 sea cara y 50 cero. Y luego en clases, cuando quieres probarlo, te pasa justo te pasa lo que no indica la probabilidad que debe pasar, ¿no? Sí. Entonces, como algo que puede cambiar, que está en constante, no puedo volver hacia atrás en un experimento, de volver a repetirlo, porque las condiciones van a haber cambiado. Sí, no van a ser las mismas condiciones. De la fuerza, quizás con que lancé la moneda, no puedo volver atrás para realizar el experimento nuevamente. No, pero es que además, aunque las condiciones fueran las mismas, de todas maneras, nada te puede asegurar que efectivamente vaya a suceder eso. Entonces, es bastante complicado, efectivamente, probar la probabilidad. Pero además, bueno, esta pregunta a mí me recordó porque cuando yo doy clases de probabilidad y estadística, yo les tengo que dar la respuesta a mis alumnos para que sepan, porque si no, entonces eso lo que hace es que ellos traten de indagar más, para que no se queden nada más, bueno, pero ¿por qué es la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta sencilla que dan, bueno, que tiene que salir punto 4875, ¿no? Eso es lo que dice la maestra que tienen que salir. Y generalmente las preguntas de probabilidad son bastante complejas, entonces, y parecen muy sencillas, o sea, entonces sale una respuesta y el estudiante hizo su cálculo y según él es lo más lógico y es lo más certero posible, siguió todas las leyes de probabilidad que hay o las que él cree que hay, y entonces salió el resultado. Y resulta que ese resultado no lo puede comprobar. No lo puede comprobar como, por ejemplo, una ecuación que simplemente vuelve a sustituir, vuelve a sustituir, volver atrás, y sale el resultado. Sí me explico, entonces es bastante complicado eso, porque en probabilidad la reversibilidad de los... No hay reversibilidad, no hay reversibilidad. La diferencia de las ecuaciones. Sí, de las ecuaciones, que las ecuaciones... Eso me refería en el fondo, no recordaba la palabra, pero en probabilidad no hay reversibilidad, no hay como volver a... Sí, que no puedes comprobarlo, digamos, en ese sentido.
Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, yo a lo que recurro para que los estudiantes sepan si están bien o si están mal, es darles la respuesta. Claro, si yo tengo la respuesta mal, entonces pero generalmente es a lo que se recurre para que los estudiantes pues sepan si está bien o si está mal. Ese es un problema también porque pues, en el examen no les puedes dar la respuesta u otro tipo de cuestiones. Como los tenemos acostumbrados también, porque que siempre pueden comprobar de alguna manera, desde la matemática. La matemática les dice que sí lo pueden comprobar, entonces aquí no hay ese volver atrás como dices, ¿no? Entonces es bastante curioso porque no, en realidad la probabilidad es, primero, la probabilidad que se obtiene, digamos, no sé, pero si ahorita calculamos la probabilidad de que, no sé, de que llueva, que ahorita está muy despejado aquí en Villarrica, va a ser muy baja, pero si queremos calcular esa probabilidad, entonces no habría manera de saber si efectivamente nuestra probabilidad también lo correcto. O sea, lo que voy es que tampoco en la vida real, ya déjate de en los problemas que les ponemos a los estudiantes, no nada más, sino es una aproximación la que tenemos a esa cuantificación, ¿no? Sí. Pero no es algo certero, porque puede ocurrir cualquier fenómeno que lleve a que esa probabilidad cambie. Sí. Es bastante complicada esto de que efectivamente la probabilidad es difícil de ver, de conjugar, claro, sí. Entonces vamos a ver otra, por ejemplo, aquí Rocío nos dice que es muy interesante la propuesta de preparar a los maestros de nivel básico para dar probabilidad desde el nivel preescolar. Mi pregunta es de acuerdo a mi experiencia en probabilidad en el nivel superior. Ella está en el CINE Zacatenco, es decir, en la Escuela Superior de Ingeniería, entonces, de Ingeniería Mecánica. Entonces, ella da clases en nivel superior. Dice, mi experiencia en probabilidad en el nivel superior, si sería mejor enseñarlos a leer y comprender lo que dicen las lecturas desde preescolar, ya que en el nivel superior la probabilidad se les dificulta, sobre todo porque no saben la probabilidad. O sea, dice, no saben interpretar lo que se les pide. El problema con una palabra que modifiques para decir lo mismo les causa mucha confusión. ¿Cierto? O sea, ahí está hablando un poco del lenguaje probabilístico. Claro, y en ese sentido a lo mejor es porque falta ese trabajo previo del que hablábamos recién, trabajar a partir de estas ideas intuitivas y trabajando este lenguaje probabilístico a partir de clasificación de fenómenos sencillos, cotidianos, de su propio contexto, y luego de eso, cuando ya han comprendido bien esa parte, dar el salto a la cuantificación de la posibilidad de ocurrencia de esos sucesos. Claro, sí. Pero fíjate, yo creo que también esta pregunta de Rocío está muy vinculada con este tipo de problemas que se hacen mucho en el nivel superior de la unión y del I y del O. También que, por ejemplo, esa es una de las cuestiones que les cuesta mucho trabajo porque el I en la vida cotidiana, el O, por ejemplo, en la vida cotidiana no incluye el I. En matemáticas incluso. ¿Sí? Sí. En matemáticas lo incluye, sí. U otro tipo de cuestiones que también, por ejemplo, tan solo los problemas de combinatoria que se trabajan en un nivel superior y el superior también son bastante complicados de entender, como que la probabilidad al mismo tiempo también tiene su propio lenguaje. Sí. Ahora, que es importante ir trabajando de a poco, porque en el fondo es ir cimentando el camino para lo que van a requerir después en los cálculos superiores. Sí. En lo que posteriormente pueden ellos aprender. Vamos a ver si tenemos una pregunta más. Tenemos hasta ahora 1 hora de... nos hace una pregunta Guillermina Ávila del CECIT 11.
dice que en la formación de profesores que han llevado a cabo y que registran en su investigación han utilizado alguna herramienta tecnológica que facilite dicha formación y a su vez permita mayor facilidad del aprendizaje de la probabilidad de los estudiantes. ¿Alguna herramienta tecnológica para el aprendizaje de la probabilidad? En los profesores. En los profesores. Sí. Hace poco realizamos un estudio donde analizamos clases desde donde los profesores de educación básica enseñan probabilidad. Y analizamos dentro de varias cosas, analizamos cómo enseñan probabilidad, qué recursos, qué materiales utilizan y cómo eso en el fondo da cuenta también del currículum que tienen que enseñar. Porque en el currículum se señala explícitamente que hay que trabajar utilizando materiales manipulativos y software, lo dice el currículum. Y nos encontramos en estas clases que analizamos que los profesores no utilizan software y que utilizan muy pocos materiales manipulativos y que se van directamente al cálculo de probabilidades, que utilizan mucho el libro de texto. Entonces, eso es lamentable porque el software tiene mucho que entregar para conjeturar, para argumentar y para desarrollar esta comprensión de la probabilidad. Y no lo utilizan. No lo utilizan. Analizamos 63 clases de profesores que eran buenos profesores, profesores expertos, y ninguno utilizó software. ¿Y por qué crees, a qué crees que se debe eso? ¿Será por las condiciones de las escuelas o por el mismo profesor? Por el mismo profesor, porque muchas veces tienen miedo, porque preguntamos también, muchas veces tienen miedo que si sientan al chico con un computador o con una tablet para simular, que se desordene la clase. Tienen miedo a que los niños se desordenen y que ellos no puedan controlar la clase. Entonces ese era el temor. Yo decía, bueno, ¿y por qué no utilizaron software o Excel o algo para graficar, por ejemplo, o algún simulador, que en internet hay muchos simuladores para ver las frecuencias, cómo se estabilizan? Y no, porque el curso se va a desordenar. Entonces tienen ese temor de usar software y que los niños se vuelvan locos. Y como ellos nunca utilizan software, lo más probable también es que en la primera clase los niños se vuelvan un poquito locos. Pero ya en la segunda va a ser menos. Sí, pero al mismo tiempo, si no lo hacen, es como lo que tú dices, si lo usan en la segunda clase ya sería... Sí, va a ser menos. Y se va a ir rompiendo un poco ese temor que ellos tienen. Claro, sí, claro. Pero también el llamado es eso, a que el profesor pierda el miedo y tenga más confianza en sí mismo y en que los alumnos van a poder aprender y van a poder trabajar bien utilizando tecnología. ¿Y hay cursos de capacitación enfocados a eso? Sí, pero hay muy pocos. En este momento hay muy pocos. Sí, hay muy pocos cursos. Sí. Y eso también lleva muchas veces a que la unidad de estadística y probabilidad no sea abordada o se deje para el final y ojalá y no alcancemos a verla o se la entregan al estudiante en práctica. Claro, que los segundos semestres en Chile por lo general llegan los estudiantes en práctica a la escuela y es como, oh, qué bueno que llegaste, aquí está la unidad de estadística y probabilidad. Sí. A los futuros profesores, a los que están, se descargan, bueno, los futuros profesores van a tener ya esa experiencia y ya van a ser... Tienen conocimiento, al menos más de lo que los profesores antiguos tuvieron. Claro. Porque ya en varias mallas de universidades chilenas ya hay cursos de estadística y probabilidad y algo de estadística y de la enseñanza también se ve en los cursos de didáctica. Antes no había. No había nada. En la malla de primaria. De los profesores. Sí. Sí, porque antes estadística y probabilidad no estaba en la educación básica, estaba en la educación media. Entonces era un trabajo que hacía el profesor de enseñanza secundaria. De ahí el desafío fuerte que tuvo Chile en 2012 cuando incorporaron cuando esto bajó a educación básica y siendo que antes era de segundo y cuarto año y medio de la educación secundaria. Algo así pasó en México, fíjate también, o sea, de repente en educación básica. Yo creo que en todo el mundo fue lo que pasó,
que repentinamente comenzaron a tener probabilidad y estadística. Claro. Y el profesor, ¿qué hizo? Lo evita, y si no lo evita, se ciñe mucho con el libro de texto. Sí. Y el libro de texto en muchas ocasiones da este enfoque más mecánico de aplicar fórmulas y que muchas veces, por ejemplo, no se considera el principio de la equiprobabilidad y aplica en la plaza a cuánta cosa va a ser presente. Sí. Entonces, se apoya mucho en el libro de texto por producto de esta falta de formación. O sea, un problema fuerte en realidad mundial, Sí. ¿no? Porque estos, bueno, en los de habla inglesa no sé, pero por lo menos en la mayoría de los países de habla española, esto fue lo que ocurrió en los últimos años. Y se vieron con ese currículum, ¿y qué hacemos? Sí, un problema fuerte también para los profesores. Sí. Sí. Mira, aquí tenemos la pregunta de Fernando Tobías Romero de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Él nos dice, se enfoca, el trabajo que tú desarrollas, se enfoca en la formación de profesores de nivel básico. Y esta pregunta es muy complicada. Dice, ¿cuál es la respuesta en general que tiene el profesorado de nivel básico? ¿Cómo se conjuga la interacción de docentes que cuentan con fuertes bases didácticas y pedagógicas con profesionales de la matemática con fuertes bases teóricas de la probabilidad? Por otra parte, considerando la estructura cognitiva de los estudiantes de nivel básico, ¿cuál sería una edad adecuada para introducir al estudiante en los temas de probabilidad? Parto por la segunda, mientras pienso la primera. Una edad adecuada para introducir al estudiante en los temas de probabilidad, yo creo que lo antes posible, incluso con niños de preescolar. Sí, por lo que comentaba. Sí. No van a calcular probabilidades numéricamente, pero sí van a desarrollar este lenguaje. Sí. Y sí manejan conceptos como el de espacio muestral a nivel intuitivo. Lo manejan. Realizamos un estudio donde hay un artículo también que salió hace poco publicado con niños de 4 a 5 años de kinder, que llamamos acá en Chile, donde la profesora les presentaba una pecera con peces de distintos colores, rojo, azul y verde parece que era, y les preguntaba si ella sacaba un pez de la pecera sin mirar, ¿qué podría ocurrir? Y ahí los niños decían que podían salir rojos, podían salir verdes, podían salir tantos rojos, tantos verdes, y ahí en cierta forma estaba a un nivel muy básico el espacio mostrar. Sí. Claro. O después les presentaba 2 peceras y los hacía comparar probabilidades, en el fondo era una comparación de probabilidades. Les mostraba 2 peceras donde habían igual cantidad de peces, parece que eran 10 peces, no recuerdo bien, en ambas peceras, y en uno había más peces rojos y en el otro había más peces amarillos. Y si tengo que elegir una pecera ganadora, siendo la ganadora la que me va a dar un pez rojo, ¿cuál elegirían ustedes y por qué? Y aparecen argumentos donde los chicos en el fondo lo que están haciendo es comparar probabilidades, estas posibilidades de ocurrencia. Entonces yo creo que hay que introducir el tema lo antes posible. Sí, lo más pronto posible, sí. Desde temprana edad. ¿Y cómo se conjuga la interacción de docentes que cuentan con fuertes saberes, bases didácticas y pedagógicas con profesionales de la matemática, con fuertes bases teóricas? Yo creo que esa interacción debería ser en el sentido de complementarse muchas veces, porque también ocurre que el profesor de enseñanza media, por ejemplo, que tiene más bases teóricas sobre probabilidad, cree que no es posible enseñar estos conceptos a los niños pequeños y son más rígidos. En cambio, el profesor de básica, que tiene menos conocimientos matemáticos en torno al tema, a veces se las ingenia más y es más flexible. Entonces, quizás que se complementaran. Sería como en ese sentido de la pregunta, esa interacción, que complementarse. La parte como más didáctica con la parte más disciplinar. Sí, muchas veces el problema es precisamente tú lo comentabas en uno de tus artículos, este querer formalizar, querer introducir
toda la estructura teórica a edades tempranas, eso una prisa, sí, perjudica más sí, de lo que nos puede beneficiar en términos del aprendizaje de los estudiantes, porque a la larga pues llegan a odiar la probabilidad, y algo peor que es que pueden no llegar a darse cuenta de que está en todo nuestra vida, en todo nuestra... Desde que nos nuestra vida levantamos por la mañana y miramos la ventana para ver sí. con qué nos vamos a vestir. Sí. Entonces eso puede, sí. Pero sí hay un gran problema entre estas dos vertientes. Sí. Bueno, Claudia, mira, el tiempo ya se nos fue rápidamente. ¿A que no lo sentiste? No. Y entonces, bueno, te queremos agradecer mucho esta interacción, esta plática que tuviste con nosotros, que contestaste las preguntas de algunos de las personas que se comunicaron contigo a través del foro. Y bueno, sí te queremos pedir que nos contestes o nos trates de contestar algunas, las que te parezcan más interesantes, las que veas que puedes contestar. Y bueno, pues no nos queda más que pues también agradecerles a las personas que nos siguieron a través de internet y recordarles que de la última sesión de este seminario, Repensar las Matemáticas, que es la sesión 115, que va a ser con la doctora Vilma Mesa en una transmisión desde Colombia y que se va a llamar Tecnologías, Recursos y Herramientas para la Educación Matemática Universitaria. Los invitamos a que estén pendientes y bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste y este esfuerzo tan grande que hiciste. No, el esfuerzo es tuyo de venir desde México hasta Villarrica. No, bueno, agradecer a ustedes también la invitación, ojalá les haya gustado la conversación y bueno, quedo disponible para cualquier consulta y con ganas de seguir interactuando y me comprometo nuevamente a responder las preguntas. Gracias, bueno, Blanca. Gracias a ti, Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias.